o tothom ho entén molt bé? Què preferiu? Hi ha algú que no entengui bé el català? Yo lo sé normalmente, pero lo entiendo perfectamente, por lo tanto no tengo problema. Bueno, hay alguien que no lo entiende, o sea que no hay problema, hablaremos en castellano. Bueno, pues como decía, yo me expreso también, pero seguro que me vais a comprender. Uy. Vamos a hablar, pues, como decía Antonio, un poquito de la utilidad de las terapias complementarias en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Antes que nada, esto lo sabéis la mayoría de vosotros de memoria, lo hemos contado en infinidad de conferencias, pero claro, no puedo referirme a estas terapias complementarias sin antes haber hecho una pequeña introducción para recordar cuáles son estos signos del Parkinson. Las manifestaciones clínicas las podemos dividir en dos grandes grupos, que serían las manifestaciones motoras y las manifestaciones no motoras. Este concepto ha cambiado en los últimos años, hasta hace relativamente poco cuando uno hablaba de Parkinson pensaba en el temblor, pensaba en la lentitud, en la rigidez, en que las personas andaban como un robot, pero hoy en día se sabe que estos síntomas que se llaman no motores a veces pueden ser tanto o más importantes e invalidantes que la propia enfermedad de Parkinson. Y los podemos dividir en síntomas sensitivos y alteraciones autonómicas y trastornos emocionales, que ahora detallaremos un poquito más. Dentro de los síntomas motores, ¿cuáles tenemos? Pues bueno, el clásico temblor. El temblor en general es de reposo, es decir, aparece cuando la persona tiene las manos descansando, en reposo, por lo cual, como seguro que habéis adivinado, es poco invalidante. ¿Por qué? Porque cuando queremos hacer algo, precisamente es cuando se da. Esto no quiere decir que en medicina pues no hay nada absolutamente 100% cierto y puede coexistir en algunas personas un temblor de reposo con un temblor que llamamos, por ejemplo, postural, que aparece cuando mantenemos una postura, o un temblor intencional que aparece cuando hacemos algún acto. Otro de los síntomas motores cardinales es la rigidez muscular. La rigidez muscular se entiende como aquella resistencia que aparece cuando queremos flexionar o extender alguna extremidad. La rigidez muscular es bastante invalidante, nos da la sensación de dolor algunas veces, de estar como tiesos, de estar rígidos, de no podernos mover bien, y junto con otros síntomas que tiene la enfermedad de Parkinson, como por ejemplo el enlentecimiento o bradicinesia, también habréis oído hablar, es el responsable de la mayoría de los síntomas que vemos. Por ejemplo, se dice que los enfermos de Parkinson tienen la falta de expresión facial, tienen una cara, se dice, en forma de jugador de póker, que es aquel jugador pues que, bueno, no sabes las cartas que esconde porque tiene una habilidad para esconder sus sentimientos, ¿no? Pues esta cara de póker es el resultado de la conjunción de la rigidez muscular de los músculos faciales y del enlentecimiento o bradicinesia de los movimientos faciales, de los movimientos automáticos. Otros de los problemas motores que tienen los pacientes de Parkinson son dificultades comunicativas. Y diríamos que afecta a todos los canales de comunicación, en el sentido de que al afectar los movimientos automáticos, que son aquellos movimientos que aparecen espontáneamente cuando hablamos para dar énfasis, el lenguaje corporal que se dice está afectado en esta enfermedad. También hay cambios en la voz y en la escritura, y esto lo llamamos síntoma motor, porque no hay un problema del habla, como cuando uno tiene una embolia, ¿no? Que no sabe hablar, no es lo mismo. Esto es un problema exclusivamente debido a una dificultad articulatoria, de fonación, de la emisión del aire, etc. Y es secundario nada más y nada menos que un problema motor. También otro canal comunicativo, como es la expresividad facial, lo vamos a comentar antes como ejemplo, está alterado, por lo cual esta dificultad, pues claro, al no poder comunicar a la cara los sentimientos exactamente, esto genera unas dificultades comunicativas importantes. Por ejemplo, un ejemplo que a veces pongo es, si yo digo, mañana ya vendrá, o digo, ¿mañana ya vendrá? O digo, mañana ya vendrá. Claro, Parkinson dice, mañana ya vendrá. ¿Qué piensas? ¿Estará contento? ¿Estará triste? ¿Estará enfadado? ¿Estará contrariado?
Esto es una dificultad, este problema que tienen en la expresividad facial. Y también se ha descrito que no solamente tienen dificultad para expresar facialmente, sino que algunas veces pueden tener incluso dificultades interpretativas de la expresión de los otros. Esto es algo interesante que realmente puede conllevar al paciente de Parkinson a un aislamiento comunicativo. Pues esto es importantísimo, porque es importantísimo que trabajemos todos estos aspectos para evitarlo. Como decía Antonio, no es mejor conocer de quién va a morir, ¿no? Porque así le podemos poner remedio, y tiene remedio, se puede mejorar muchísimo, ¿no? Bien, finalmente otros síntomas motores que aparecen, que suelen aparecer a medida que va avanzando la enfermedad, son dificultades en la marcha y en el equilibrio. Siempre comento yo que la enfermedad de Parkinson pues, no es una foto, es una película. Es decir, cuando uno empieza a tener el Parkinson, pues bueno, igual no tiene casi nada, ¿de acuerdo? Y puede estar muchos años así, con un ritmo de vida prácticamente normal. Y es a lo largo de la evolución, y muy diferente de una persona a otra, que van apareciendo, que pueden aparecer muchos de los síntomas que ahora iremos explicando. Vamos a entrar pues al capítulo de los síntomas no motores, que hemos dicho que los dividíamos en síntomas sensitivos y alteraciones autonómicas. ¿Cuáles son estos los síntomas sensitivos? Pues uno de ellos es el dolor. El dolor es muy frecuente en esta enfermedad y de hecho algunos pacientes lo presentan incluso tiempo antes, años antes de ser diagnosticados de enfermedad de Parkinson. He tenido más de un par de casos de pacientes diagnosticados de fibromialgia y que luego en realidad esta fibromialgia con el tratamiento antiparkinsoniano ha desaparecido. Esto es una realidad, ¿no? El dolor pues, es un síntoma prevalente y diríamos que sí que influye en la rigidez, pero hay algo más. Los sistemas de control del dolor no están bien organizados en la persona que tiene enfermedad de Parkinson. Otros problemas que puede haber son lo que decíamos, las alteraciones autonómicas. ¿Qué quiere decir este nombre tan raro? Pues bueno, el sistema nervioso autonómico es una parte del sistema nervioso que regula nuestras funciones internas. El pipí, el ir del vientre, la sudoración, el que no nos baje la tensión por el hecho de ponernos de pie, etc. Todas estas funciones internas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los pacientes de Parkinson a menudo tienen seborrea. La seborrea es el aumento excesivo de grasa de la piel. Y esto es debido a que hay una mala coordinación, una mala regulación de las glándulas sudoríparas por una alteración de este sistema nervioso autonómico que regula las funciones internas. Siguiendo la misma línea, pues tenemos la sialorrea. La sialorrea es el exceso de saliva en la boca, que no es producido porque se salive más los pacientes de Parkinson. Los pacientes de Parkinson más bien salivan menos. Incluso, seguro que algunos de vosotros pues tenéis sequedad de boca. Lo que ocurre es que con la disminución de los movimientos automáticos hay una disminución del tragar, de los movimientos de tragar, y por tanto la saliva se acumula en la boca más que esté aumentada esta salivación. Otro problema sería el estreñimiento, que sería secundario, como hemos dicho, a esta disfunción del sistema nervioso autonómico, que provoca una disminución de la motilidad intestinal. Esto, pues añadido a que si hacemos poco ejercicio, bebemos poca agua y comemos cosas con poca fibra o que no debemos, pues todo se junta y el estreñimiento pues empeora. Otros problemas que pueden haber, también por afectación del sistema nervioso autonómico, son la impotencia sexual, las dificultades miccionales, y todo esto pues, es debido al mismo problema de estos nervios autonómicos que regulan estas funciones internas y que no funcionan correctamente en la enfermedad de Parkinson. Trastornos de la sudoración sería lo mismo, y también pueden aparecer mareos por hipotensión ortostática. Esto quiere decir que cuando una hipotensión ortostática quiere decir que baja la presión cuando me pongo de pie. Ortostatismo quiere decir ponerse de pie, ¿no? Entonces, claro, esto es normal. De hecho, los vasos sanguíneos son como los vasos comunicantes que cuando nos ponemos de pie, pues la sangre baja a los pies, ¿no? Pero tenemos unos mecanismos en nuestras extremidades
también reguladas por este sistema nervioso autonómico, que así que nos ponemos de pie, son como unos sensores que bombean la sangre hacia el cerebro enseguida, ¿no? Pues hay como una especie de perezosidad, ¿no? de esa reacción, y algunos pacientes se marean con los cambios de posición con gran facilidad. Esto pues ya lo saben los fisioterapeutas, que a veces es una limitación a la hora de hacer fisioterapia, hay que tenerlo en cuenta, y si se tiene en cuenta, pues bueno, no hay más problemas. Siguiendo con los síntomas no motores, seguiremos con la presencia de trastornos emocionales y cognitivos, que también son muy prevalentes en esta enfermedad. Uno de ellos es la apatía. La apatía no es depresión, y la apatía no mejora con antidepresivos. ¿Vale? O sea que esto es complicado. ¿Con qué mejora la apatía? No sé, yo creo que contactando con el Antonio la apatía es una buena vacuna, ¿no? Realmente no hay fármacos que mejoren la apatía, es un problema. Y el problema también es que muchos están sometidos a tratamientos antidepresivos sin mejoría, y es porque en realidad no tienen depresión, sino que lo que tienen es una apatía, ¿no? Que es debido pues, a una dificultad de activar ciertas áreas frontales debido a la propia enfermedad de Parkinson. Pero sí que algunos de ellos tienen depresión, además de apatía. Y esto sí, que suelen responder bastante bien a los fármacos antidepresivos. La ansiedad también es muy prevalente. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad estresante, no solamente para el afectado, sino también para su familia. Claro, cada caso es un mundo, depende del momento, pero a ver, muchas veces es muy estresante. ¿Por qué? Porque estás haciendo el cambio al médico, no logras acabarte de vestir, estás en la cola del supermercado y no se puede meter las manos en el billetero, no hay forma de sacar los 3 céntimos que le piden, ¿no? Toda una serie de problemas derivados sobre todo de la lentitud en contraposición pues en el ritmo de vida al que estamos sometidos hoy en día, que precisamente la demanda que hay es de rapidez, de todo hacer de hecho en un minuto, etc. Pues esto, bueno, es lo contrario para un Parkinson. Es todo el mundo que podría tener un Parkinson, un mundo con prisas y con apresuramientos. Otros problemas que pueden haber en la esfera mental es la demencia. Entendemos por demencia alteración de facultades mentales que puedan llegar a alterar, pueden tener una incapacidad en la vida diaria, pueden ocasionar. La demencia incapacitante de la enfermedad de Parkinson es poco frecuente, pero los trastornos cognitivos, es decir, ciertos fallos a nivel cognitivo sí que son muy frecuentes, entre ellos pues la dificultad en encontrar el nombre adecuado, dificultades en planificar, etc. En este sentido, pues es importantísimo también que hagamos trabajar todas estas funciones, porque aunque de neuronas no se crean nuevas, sí que a base de trabajo podemos crear nuevas conexiones, como iremos viendo a lo largo de la charla. Trastornos del sueño son muy frecuentes en la enfermedad de Parkinson. De hecho, la enfermedad de Parkinson, yo diría que el 80 o 90% de los pacientes llegan a tener un día u otro trastornos del sueño. Y además pueden tener trastornos del sueño en todas las formas habidas y por haber. Es decir, puede existir insomnio en aquellos pacientes con mucho temblor, etc. A veces les cuesta dormir. Puede existir sueño fragmentado, que se llama, que se despiertan varias veces por la noche. Y esto es debido a la reaparición de los síntomas durante la noche, porque a veces es cuando pasan más horas desde el último tratamiento. Puede existir también en sueños vívidos que dan terror, algunas veces incluso. Y bueno, son trastornos de conducta también durante el sueño, como los trastornos de conducta del sueño REM, en que el paciente pues se lía a dar patadas a la vecina, tirar la lámpara de la mesilla, pues algunos se veía por aquí, ¿no? Bueno, esto es un trastorno del sueño REM, porque, a ver, hay 5 fases en el sueño, ¿no? Unas más profundas que otras. Y hay una fase que se llama REM, que quiere decir movimientos rápidos de los ojos. Es una fase en que se producen los ensueños, es cuando soñamos, ¿no? Y en esta fase resulta que quedamos completamente paralizados, como si estuviéramos muertos. Pues hay las personas que tienen trastorno de conducta durante el sueño REM no se quedan paralizados y sueñan,
con lo cual ahí hay una explicación de por qué tienen esta actividad motora, o gritan, o lloran, o pegan, etcétera, etcétera. También pueden existir alucinaciones. Las alucinaciones en general están activadas por el propio tratamiento médico. El tratamiento médico, como sabéis, potencia la transmisión de dopamina, pero, por ejemplo, las personas que tienen problemas psiquiátricos tienen un exceso de potenciación de dopamina en áreas que no tienen nada que ver con el movimiento. Claro, al tomar una medicación que activa la dopamina, la activa en todas partes y, por tanto, es fácil que aparezca este fenómeno de alucinaciones que va asociado a una mala calidad de vida, muchas veces tanto del afectado como del familiar, por lo cual es importante conocerlo, porque si lo conocemos, pues se comunica al médico y la mayoría de veces ajustando la medicación o dando otra medicación, pues se pueden controlar perfectamente. En la mayoría de los casos, no obstante, las alucinaciones del paciente de Parkinson son benignas, en el sentido de que, bueno, no suelen molestar demasiado, ¿no? Como un señor que tenía que siempre iba con una señora con una panela, que el día que le quité a la señora la panela, pues tenía un disgusto, ¿no? Bien, un poco visto esto, podemos decir que la enfermedad de Parkinson afecta a todas las áreas de la persona humana, afecta al movimiento, a la comunicación, las actividades de la vida diaria, puede afectar la estabilidad emocional de la conducta y también, como resultado, pues, las relaciones familiares, repercutiendo pues, todo esto en la calidad de vida de las personas y de sus familias. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? Pues bueno, sabemos que hay la parte baja del cerebro, en el tronco cerebral, hay una estructura que se llama mesencéfalo. El mesencéfalo tiene esta línea negra que vemos allí, que es la sustancia negra, todos habéis oído hablar, ¿no? Ahí hay unas neuronas que fabrican dopamina. La dopamina es una sustancia química que interviene en el movimiento, entre otras funciones, pero sobre todo en el movimiento. ¿Qué ocurre en la enfermedad de Parkinson? Pues lo que ocurre es que hay una pérdida progresiva de las neuronas que fabrican dopamina en el tronco cerebral. ¿Por qué hay esta pérdida de neuronas? Pues si miramos las neuronas, vemos que tienen dentro, a ver, esta flechita tiene esta estructura que es como un grumo que es un acúmulo de una proteína que se llama alfa-sinucleína. Entonces, este acúmulo, este grumo se llama cuerpo de Lewy. Por eso la enfermedad de Parkinson se dice que es una enfermedad por cuerpos de Lewy, ¿de acuerdo? Entonces, este grumo, este cuerpo de Lewy, enferma a la neurona y a partir de ahí esta neurona pues, no sabe fabricar dopamina de manera apropiada. ¿Cuál es la consecuencia? Pues bueno, en este gráfico vemos a la izquierda una neurona, una sinapsis neuronal, en el punto de unión de dos neuronas, y ahí podemos ver cómo transmiten la dopamina, que sería este polvillo de aquí, de una neurona a otra. ¿Vale? Esta dopamina es acogida por una estructura que se llama el receptor postsináptico. Entonces, esto es para entender los fármacos que vamos a dar. Vamos a dar primero la levodopa, que una vez llega aquí a la neurona primera, enseguida se convierte en dopamina y se suelta. Y luego vamos a dar los agonistas dopaminérgicos, que seguro que os suenan, que lo que hacen es activar y preparar estos receptores postsinápticos para que no estén como embozados y para que la dopamina pues, pueda ser transmitida de manera apropiada. Entonces, en este corte que tenemos aquí, en un corte del cerebro, ahí vemos la sustancia negra y ahí vemos todos los núcleos de los ganglios basales, el núcleo caudado, el hipotálamo, el pálido, el tálamo, el subtálamo, ¿de acuerdo? Todos estos núcleos están interconectados para elaborar un programa motor. Es decir, una cosa tan simple como hacer esto, por ejemplo, esto precisa un programa motor súper sofisticado. Si queremos que un robot haga esto, es complicadísimo. Entonces el programa, como si fuera un ordenador,
lo elaboran todos estos órganos basales de aquí, lo preparan, este programa, y finalmente activan el área motora que está ahí afuera, la corteza cerebral. Y al activarla, la preparan para el movimiento. ¿Qué ocurre en el Parkinson? Al no activarse el tálamo de manera apropiada, porque no le viene el primer estímulo ya desde la sustancia negra, no se logra activar esta área motora. Y por tanto, el movimiento, al no haberse activado el área motora adecuadamente, es torpe, es pobre, está enlentecido, está tembloroso, etc. Por tanto, la consecuencia de la disminución de la dopamina cerebral es esto que tenemos ahí abajo, que es una activación insuficiente del área motora. Esto es importante que lo entendáis, porque es la base de la fisioterapia. ¿Vale? Es decir, por un lado, podemos mejorar el Parkinson dando medicamentos y haciendo que esto se transmita mejor. Pero la pregunta sería, ¿podemos activar esta área motora de otras maneras que no sean con fármacos? Bien, decíamos pues que la base del tratamiento farmacológico del Parkinson es restaurar el déficit dopaminérgico. Craso error, porque en el Parkinson yo os he hablado de la dopamina, pero os he engañado bastante. Os engañamos bastante. En realidad en el Parkinson hay déficit de otras sustancias también, de noradrenalina, de acetilcolina, de serotonina, del GABA. Y es por esto, ahí tenéis un poco la explicación de por qué los medicamentos son tan insuficientes y dejan tanto que desear. Pero el problema que hay es que no tenemos medicamentos para tratar estos otros déficits de estas otras sustancias. Por tanto, de momento lo que hacemos es intentar restaurar el déficit dopaminérgico, solamente de la dopamina, que de hecho es lo más importante. Y ya, pues bueno, se gana muchísimo tratándolo, ¿no? Pero ser conscientes de que nos dejamos muchas cosas para tratar en el tintero. Bien, el tratamiento farmacológico de la enfermedad de Parkinson, pues como ya sabéis, es en primer lugar la levodopa. No hay un fármaco todavía más potente que la levodopa. La levodopa es el precursor de la dopamina y, como he dicho, una vez llega a la neurona, como os he enseñado, enseguida ya se convierte en dopamina. Algunos me preguntan, ¿por qué no damos la dopamina directamente? Pues resulta que la dopamina es demasiado grande, tiene un peso molecular tan grande que no puede atravesar la barrera que se llama hematoencefálica para llegar al cerebro y no llegaría. Se quedaría en el estómago, en la periferia. Por eso damos levodopa, es el precursor químico de la dopamina, tan buen punto llega a la neurona, la primera neurona cerebral, enseguida se convierte químicamente en dopamina. Pero aparte de la levodopa tenemos los agonistas dopaminérgicos, que creo que habéis entendido qué hacen los agonistas. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se atreve? ¿Por qué? Vale, pero afinando más. És un transmissor de la cèl·lula baixa. Activa el receptor. Molt bé, perquè activa el receptor de la dopamina. ¿Vale? Prepara el receptor para que la dopamina se deje llevar. ¿De acuerdo? Si no estaría como medio embozado. Bien, luego están los inhibidores de la COM, como el Contan o el estaleno que lleva el Contan incorporado. Los inhibidores de la COM lo que hacen es favorecer la absorción de la levodopa y por tanto intentar evitar las fluctuaciones. Los inhibidores de la MAO son fármacos como la salicilina, plurimeno, rasagelina, que lo que hacen es también favorecer que tengamos más dopamina a nivel de la sinapsis neuronal. Y la mantalina, que es un fármaco muy interesante porque es el único que tiene un efecto que no es dopaminérgico, que es inhibidor del glutamato. Y esto es interesante porque a veces puede mejorar pues algunos síntomas que mejoran poco la dopamina, como trastornos de marcha y equilibrio, y es el único fármaco que existe que mejora un poco las diskinesias. Bueno, principales efectos adversos de los fármacos. Tenemos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo los más frecuentes son los trastornos digestivos, como náuseas y vómitos, son bastante frecuentes en todos los fármacos para el Parkinson y que en general se controlan bien con la domperidona, que es el motileno,
que seguro que muchos de vosotros habéis tomado, ¿vale? A largo plazo hay una serie de efectos adversos que realmente han hecho que se planteara un poquito si debería retrasarse el tratamiento del Parkinson, precisamente debido a estos efectos adversos a largo plazo. ¿Y cuáles son estos efectos adversos? Pues bueno, son las fluctuaciones o no, yo creo que todos lo sabéis. El tratamiento del Parkinson con levodopa si es un Parkinson idiopático, es muy efectivo los primeros tiempos, pero estos tiempos, que se llaman el periodo de luna de miel, que como máximo se alarga unos 5 años, empieza a aparecer por respuestas de corta duración, que se llaman. Es decir, el fármaco ya no dura todo el día, empalmando una dosis con la otra, sino que al cabo de unas horas parece el cuento de la Cenicienta, ¿no? Que te deja, pues bueno, sin la carroza y sin el vestido, etcétera, ¿no? En el momento menos pensado, ¿no? Otro problema que da a largo plazo, pues los fármacos, ya os momento ya de quitarme la chaqueta, ya tengo calor, son las discinesias, ¿no? Las discinesias son unos movimientos involuntarios que suelen aparecer en el momento de máximo efecto de la medicación. Es lógico de entender. En el Parkinson tenemos una falta de movimiento. Si estamos activando todos estos receptores y estamos dando dopamina, lo que estamos haciendo es activando todos los circuitos que tienen que ver con el movimiento. Y es muy difícil encontrar el punto exacto. Y a veces pues nos pasamos y tenemos movimientos involuntarios o discinesias que en general coinciden con el momento máximo de máximo efecto de la medicación, de máxima activación dopaminérgica. Los fármacos, como ya hemos comentado antes, cuando hablábamos de los trastornos del sueño y hablábamos de ciertos efectos no motores, pues pueden provocar trastornos mentales como confusión y alucinaciones. Otra manera de tratar el Parkinson es el tratamiento quirúrgico. Muchos de vosotros vinisteis ayer, con lo cual pues me ahorraré de explicaros. Estos son los diferentes procedimientos quirúrgicos que hay, pero el que se utiliza hoy en día es el primero, que es la estimulación del núcleo subtalámico, que mejoraría la cinesia, la rigidez y las alteraciones de la marcha. Y otro sistema que tenemos de tratar el Parkinson es a través de terapias complementarias. A través de la fisioterapia, a través de la logoterapia, de la terapia ocupacional, de la psicoterapia y de la rehabilitación cognitiva. Pero vamos a ver, ¿esto de las terapias qué es? ¿Es un poco para entretenernos o tiene una base científica? Vamos a ver las bases científicas de la rehabilitación. Decíamos hace un momento que el tratamiento de la enfermedad de Parkinson podía ser farmacológico. Hemos visto que es muy eficaz si tienes un Parkinson de verdad al principio y ese periodo de luna de miel, pero que luego aparecen problemas, aparecen las fluctuaciones o no, aparecen las disquinesias. Entonces, el tratamiento quirúrgico nos encontramos con otro problema, que es que no todos los pacientes son aptos para el tratamiento quirúrgico. Se calcula que aproximadamente un 20% de los afectados de Parkinson podrían ser buenos candidatos al tratamiento quirúrgico. Entonces, lo que podemos decir, y hemos visto antes, por otro lado, la premisa, es que los síntomas y signos del Parkinson son consecuencia directa de una escasa activación de la corteza cerebral. Y esto os decía, tomar atención porque será intentando activar esta corteza motora a través de otros sistemas que será la base de la fisioterapia y de la rehabilitación motora. A ver, es verdad que las neuronas se nos mueren muchas cada día. 50.000 al día dicen, ¿no? Y que el sistema nervioso central pues es una estructura que es dinámica, es decir, que no siempre es igual al cerebro, ¿no? Está en cambio constante para poderse adaptar a las necesidades del organismo. Y ahí enlazaríamos con un concepto muy interesante, que es el concepto de plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir el concepto de plasticidad cerebral? Pues es la capacidad neuronal, la capacidad de las neuronas de adaptarse a cambios. Es decir, si tenemos una neurodegeneración, una muerte neuronal, podemos hacer un puente
Esto sería un poco el concepto muy simple, pero seguro que todos entendéis. Podemos hacer un puente que enlace una neurona con otra saltándonos la neurona que se ha muerto, ¿lo entendéis, no? ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues a base de trabajar, ¿vale? Por tanto, la plasticidad cerebral es esta capacidad de adaptarse a los cambios. Si tenemos una enfermedad neurodegenerativa, incluso en un cerebro envejecido, se ha demostrado esta capacidad plástica, esta capacidad de adaptarse a los cambios. En la enfermedad de Parkinson, por tanto, en la medida que podamos aumentar el nivel de activación de esta área motora por circuitos alternativos a los ganglios basales, porque, a ver, no vamos a engañarnos, no se rehabilita nada, simplemente estamos readaptando nuestro cerebro. Si queremos activar el área motora a través de los ganglios basales que nos fabrican dopamina, olvidaros, esto está estropeado, no funciona. Hay que buscar vías alternativas, ¿no? Que lleguen por otro camino a activar el área. Esto la explicación la veríamos por qué algunos pacientes no caminan y bailan perfectamente, ¿no? Porque a algunos pacientes les cuesta caminar y las escaleras las suben bien. Pues porque o bien tenemos un ritmo, como veremos, que nos da el marcapaso y activa por otro camino llega a activar el área motora. O subiendo la escalera pasa por una vía visual, hace un camino un poco más largo y la logra activar igualmente. Pues esto sería un poco la base de la rehabilitación motora. Es buscar circuitos alternativos, potenciarlos con el trabajo de día a día para que tengamos más fácil su aplicación en la vida diaria. ¿Me seguís? ¿Seguro? Es un poco complicado lo que os cuento, no sé si soy capaz de transmitirlo. Esto hay muchos médicos que no lo saben, ¿eh? Bueno, si hay alguna pregunta, pues no me importa que interrumpáis. Entonces estamos hablando de vías alternativas, ¿no? De activar esta área motora. Pues bueno, lo que decíamos, por ejemplo, bajar y subir escaleras o caminar entre franjas de colores, ¿no? Una persona que tiene unos bloqueos, pues va saltando en franjas de colores con los celos y camina bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Ya lo sabéis ahora. Logramos activar el área motora pasando por el circuito visual, porque tengo que ver el color, tengo que levantar la pierna más de lo normal, y entonces estoy haciendo un trabajo más consciente, menos espontáneo, menos automático, que es lo que más se acepta en el Parkinson. ¿Sí? Imaginar un movimiento, por ejemplo, que hablábamos antes, pues antes de hacer un movimiento, pues imaginarlo, ¿no? Pues activa, al imaginarlo, neuronas de la corteza premotoras que están conectadas de corteza en corteza y de ahí, por ahí llegan hasta el área motora. Por otro lado, pues bueno, sabemos que hay limitaciones en el tratamiento médico y quirúrgico, sabemos que la curación no existe y que, pues bueno, el tratamiento médico es excelente en los primeros años, pero pueden aparecer efectos secundarios, pueden haber contraindicaciones, pueden haber fluctuaciones o no, bloqueos. Los bloqueos y el desequilibrio, por ejemplo, en las personas que los tienen, que no son todos, pues son muy difíciles de mejorar con el tratamiento farmacológico, son muy difíciles de mejorar con el tratamiento quirúrgico hasta hoy. Ayer ya los que vivisteis, pues el doctor Moret habló de que ya se empieza a hacer un núcleo nuevo, que es un núcleo pedúnculo continuo, que parece que mejorará el desequilibrio, pero por el momento, estas son limitaciones de tanto el tratamiento médico como quirúrgico, no ha resuelto las fluctuaciones del todo, no ha resuelto los bloqueos, el desequilibrio, no ha resuelto por los trastornos de habla y voz, no ha resuelto la disfagia, no ha resuelto los trastornos emocionales y cognitivos y no ha resuelto por los problemas familiares que causa todo esto. Por tanto, tenemos una evidencia, que es que el tratamiento médico y quirúrgico actual pues impide controlar de manera mantenida durante años los síntomas y que estos realmente, pues en algunos casos, pues tienen una repercusión muy negativa en la vida y en la calidad de vida de las familias, ¿no? Por tanto, el papel de las terapias complementarias pues, es importante y de hecho se prescriben a menudo en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Pero lo cierto es que un poco cada maestrillo tiene su librillo y no existe una guía clara y consensuada sobre la metodología a seguir.
Entonces, bueno, esto es debido a que faltan estudios de alto nivel de evidencia que han puesto a menudo en duda la efectividad de los tratamientos con terapias complementarias. Nosotros publicamos ya los resultados de un estudio que hicimos con la Asociación Catalana para el Parkinson, lo publicamos en el año 2000, en una reunión de la ENDA, de la European Parkinson Disease Association, en el cual demostrábamos el beneficio del tratamiento intensivo con terapias complementarias, tanto de la escala motora que mide la funcionalidad motora de estos pacientes, como esta es la escala motora, y también en la escala a nivel de habla y voz, en test de disartria, mejoraba de manera significativa solamente con una semana de tratamiento intensivo de estos pacientes. Este estudio no era ciego, pero sí que era controlado. Había un grupo control en el cual pues, bueno, no se aplicó ningún tipo de terapia y se pudieron comprobar ambos grupos. Hay algunos estudios ya, por ejemplo revisa pues, la eficacia de la fisioterapia, la logoterapia, de la terapia ocupacional en la enfermedad de Parkinson, y realmente lo que concluyen es que no pueden realizar este metaanálisis. Un metaanálisis es coger varios estudios, juntarlos todos y ver entre todos qué decimos. Y lo que se encontraban precisamente pues, de lo que me quejo, que no había unidad metodológica. Y entonces no lo podían medir porque unos medían una cosa, otros medían otra, y realmente pues, no se podía unificar y no pudieron llegar a ninguna conclusión. Y fíjate, tenían casi 400 pacientes por un lado, 84 por otro, 154 por otro. No sacaron nada de este, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay muchos otros estudios, pero yo creo que lo más importante es, los que sí han demostrado un claro beneficio, es este estudio del 2002, pero bueno, ya se había publicado, que es sobre todo el efecto de las pistas externas para mejorar ciertos aspectos motores, tanto en el habla como en la marcha, ¿no? Y ahí se demuestra que estas pistas externas tienen un efecto poderoso en la mejoría de la marcha de los glóbulos. ¿Qué son las pistas externas? Pues el 1, 2, 1, 2, el ritmo, la música, etc. Esto está completamente aceptado y completamente demostrado hoy en día en la comunidad científica. Las pistas sensoriales, pues bueno, se basan en que la enfermedad de Parkinson existe como una alteración en la generación del ritmo interno. El ritmo que todos tenemos internamente, pues se pierde porque en los ganglios basales juegan un papel en la generación de estas pistas internas. Es decir, uno desde dentro es como que se marque su ritmo, ¿no? Para poder andar, para poder caminar, etc. Y ahí habría un fallo en esta generación. Y entonces pues ya han empezado a llover pues, los artículos en que sí se demuestra y se sugiere ya de manera científica la importancia y el interés del uso del ritmo en la rehabilitación de la marcha de la enfermedad de Parkinson. Y lo que es más, incluso esto se demostró en esta imagen de PET scan, que podéis ver que después de un tratamiento o si el paciente le hacíamos, mirábamos la activación de la corteza motora sin el ritmo o con el ritmo, veíamos simplemente que aplicando un ritmo se activaba apropiadamente o mucho mejor esta corteza motora en los pacientes. El uso del metrónomo, por tanto, bueno, esto tendría relación con estas pistas externas, que hay una pequeña película, que no sé si está puesto el sonido, pero que no es que sea muy buena la película, pero sí que podéis ver cuando está el sonido del metrónomo, los pacientes siguen el paso. Cuando se deja de sonar el metrónomo, llega la palma a su bola, se pierde este ritmo interior. Vamos a intentar verlo. Aquí no hay metrónomo, cada cual va a su bola. Ahora, ¿oís? Ahora para. Ah, no se ve. No cachis. Continuem, nois? No sé si lo podéis ver un poquito.
siento. Pero bueno, lo que se ve realmente es que los pacientes, simplemente con esto, si me luego pues no hay orden de concierto y con esto mismo. ¿Alguno está por aquí? Bueno. Este es un artículo que es muy reciente, está publicado en el 2007, en que revisan 23 estudios, porque ahora ya cada vez hay más, a nivel de fisioterapia en Parkinson, y viendo estos estudios sacaron simplemente 5 conclusiones de lo que realmente era válido. Y decían, ¿qué es lo que es más válido? Pues pistas para mejorar la marcha. Estrategias cognitivas de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que os he dicho de pensar antes de moveros. Ni más ni menos. ¿Vale? Dar instrucciones al fisio sobre cómo tenemos que movernos, cómo tenemos que preparar antes del movimiento. ¿Vale? Estrategias para mejorar los traslados, para que los pacientes no se descalabren, fundamental. ¿Vale? Que a veces hacemos mucha rehabilitación, salen y bueno, ¿de acuerdo? Entonces, ejercicios para mejorar el equilibrio y, muy importante, ejercicios de movilización, estiramientos y musculación, sobre todo para mejorar la capacidad física. Es muy importante tener una buena musculación. Yo siempre les digo, os quiero todos Schwarzenegger, ¿no? Es importante que estéis muy musculados, muy fuertes, muy potentes, porque de esta forma, de manera mucho más fácil, podréis solventar todos los problemas que aparezcan, tanto por falta de equilibrio como por... Hay que estar muy fuertes, muy potentes muscularmente, en primer lugar, y luego pues practicar sobre todo estos 5 puntos. No es tan complicado como esto. A veces hacemos cosas muy complicadas, pero esto es la base. Y también como veremos esto, me he buscado unas guidelines, que son unas guías que han hecho los ingleses, los colegios médicos de Inglaterra, que dicen las pautas concretas, lo que realmente parece que está aprobado en estas terapias complementarias. Este paper que os he puesto aquí es porque incluso pues, están saliendo estudios que postulan que la actividad física continuada podría ser neuroprotectora de la enfermedad. Y de hecho hay estudios que dicen que los pacientes que hacen actividad física necesitan menos medicación. Y estos son estudios hechos y que potencian los factores de crecimiento neuronal como el BDNF. Bueno, esto es un estudio que demuestra cómo cambian incluso la rigidez, el temblor y la bradicinesia después de un programa de 7 u 8 días de duración. Hay ahora ya bastantes estudios. Y esto es el impacto del ejercicio en un programa físico, emocional y en aspectos sociales de la enfermedad de Parkinson, en el cual se ve que hay mejoría tanto en el nivel de energía, que es esto de aquí, en el dolor, son mejorías estadísticamente significativas, en las reacciones emocionales, en el sueño, en la habilidad física y en las interacciones sociales. Esto era después de un programa que se hicieron 36 sesiones, 3 tardes por semana durante 12 semanas, con música de acompañamiento y monitorización de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio y el reposo después de las sesiones y durante el seguimiento. Bueno, es un poco el programa que hacían 15 minutos de calentamiento, 20 minutos de potenciación muscular, 30 minutos de ejercicios aeróbicos y luego había un periodo de resfriamiento de 10 minutos consistente en relajación muscular y estiramientos. Y con esto pues obtuvieron la mejoría de todos estos otros ítems que hemos comentado anteriormente. Y aquí está otra publicación que es muy interesante, que es sobre el Qigong, que es el Tai Chi, que parece que se demuestra también que el Tai Chi podría ser útil en la enfermedad de Parkinson y que podría pues, tener beneficios sobre todo en la elasticidad de los movimientos. Es de hecho una guía para la imaginación mental del movimiento que comentábamos antes. Es una técnica que puede ser de interés a aplicar en esta enfermedad y que empiezan pues a salir publicaciones al respecto. Bueno, estos son los resultados de este estudio.
Y aquí os he puesto pues, las recomendaciones, las guías que salieron pues, del Colegio de Médicos de Inglaterra, que dicen que la fisioterapia debería estar disponible para los afectados de enfermedad de Parkinson con estos objetivos: reeducar la marcha y mejorar el equilibrio de la flexibilidad, incrementar la capacidad aeróbica, mejorar la iniciación del movimiento, porque a veces nos quedamos parados, mejorar la independencia funcional y proveer consejos para garantizar la seguridad en el domicilio. A nivel de trastornos de habla y voz, pues sabemos que son muy frecuentes. En un estudio, por ejemplo, de Logeman en el 95, ya hablaba de que un 70% de los pacientes tenía algún tipo de problema de habla y voz, y que, por otro lado, hay ensayos que demuestran la eficacia de la intervención logopédica en la enfermedad de Parkinson, y que, si se ha hecho un tratamiento intensivo, incluso puede mantenerse por un espacio de 6 meses después del tratamiento. Entonces, tenemos aquí las guías. Bueno. También en los trastornos de comunicación, la falta de expresión facial y la disminución del parpadeo, como hemos dicho, afectan tanto la emisión de la información como la recepción e interpretación de la misma. Y, bueno, estos trastornos de comunicación, pues hay un déficit en la recepción del mensaje en la enfermedad de Parkinson en cuanto a la dificultad de decodificar el discurso. No saben interpretar a veces el discurso que les viene desde fuera, y por tanto esto se añade a que hay unas dificultades en aspectos de la música, de la voz, como en la alteración del ritmo, de la alteración de la entonación y de la melodía, que esto dificulta pues todavía más la comunicación verbal. Esto lo hemos ido comentando bastante al principio, no voy a insistir. Y por tanto es evidente que estas alteraciones en la comunicación pues son muy importantes en algunos casos, y este grupo del Colegio de Médicos de Inglaterra recomendaba que el acceso a la terapia de habla y voz debería estar disponible para el 100% de los afectados de Parkinson, y los objetivos son estos que están aquí, igual que os he puesto en la fisioterapia. En primer lugar, es con el objetivo de mejorar la hipofonía, es decir, el poco volumen de voz, la voz baja, y también mejorar el rango de voz, la duración de las vocalizaciones. Y hay un método que se llama el método de Lee Silverman Voice Treatment, que se ha demostrado que es útil. Este método, de todas formas, hay que comprarlo en Estados Unidos, yo no lo tengo, pero bueno, es un método que a través de la voz cantada sería algo parecido a lo que podría ser este método. También recomiendan enseñar estrategias para mejorar que el discurso se entienda mejor, para que el habla sea inteligible, y revisar y dar soporte para garantizar la eficiencia de la devolución. Cuanto a terapia ocupacional, están de acuerdo también que debería estar disponible para el 100% de los afectados de Parkinson, con estos fines: para mantener los roles familiares de empleo y actividades de ocio, para mejoría del autocuidado, como comer, beber, higiene del vestido, y para mejorar la seguridad. Todos insisten bastante en que deberíamos dar más seguridad al afectado de Parkinson. La rehabilitación cognitiva, hemos dicho que los afectados de Parkinson pueden tener dificultades cognitivas, pero realmente hay muy pocos estudios que demuestren la eficacia de este tipo de terapias. Ahí no hay una guía en este colegio de Inglaterra, pero sí que están ahora algunos estudios en marcha que demuestran que, de igual forma que se mejora en otras enfermedades como los traumatismos craneoencefálicos o en pacientes con esquizofrenia, que podrían tener un patrón cognitivo parecido a la enfermedad de Parkinson en cuanto a dificultades en la planificación, en los nombres, etcétera, pues parece que podría ser útil, y de hecho pues hay estudios en marcha. Nosotros en nuestro centro pues la estamos aplicando ya. Y el apoyo psicológico, pues bueno, realmente esto es importante, porque como podemos imaginar no es fácil adaptarse a los cambios que ocasiona la enfermedad de Parkinson, y también hemos dicho que tanto la depresión como la ansiedad es muy frecuente en esta enfermedad, y por tanto el asesoramiento psicológico y los programas educativos
pueden proporcionar una adaptación más fácil y menos dolorosa. La intervención psicológica tiene que ir dirigida tanto al paciente como al cuidador y sobre todo consistirá en dar apoyo emocional para facilitar el proceso de adaptación, para entrenar nuevas estrategias para reducir, controlar y prevenir el estrés. Hemos dicho que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad estresante, ¿os acordáis? Y esto es importante, la conducción a través de un psicólogo a fin de poder aumentar la calidad de vida debido pues, a este problema. Bien, la educación en la enfermedad de Parkinson pues es importante. Nuestro grupo fue uno de los participantes en la elaboración de este programa, que se llama Programa EduPar, que es un programa de educación en la enfermedad de Parkinson. Es un proyecto europeo en el que participamos 7 países y bueno, nuestro grupo fue representante de España y durante 2 años y medio se elaboró un programa que consta de 7 sesiones para dar tanto al paciente como al cuidador y para dar herramientas para poder hacer frente a esta enfermedad de la manera más adaptativa posible. En una de estas reuniones nos íbamos reuniendo cada 2 o 3 meses en diferentes ciudades europeas. Esta era en Bertinoro, en Bolonia. Se definió por consenso de todos los países qué era educación en la enfermedad de Parkinson y esta fue la definición que salió, ¿no? Es la aproximación sistemática y profesional para ayudar a pacientes y cuidadores a través de la transmisión de conocimientos, un poco pues ahora estamos haciendo algo, y también mejoría de las habilidades para ayudarles a mejorar su calidad de vida complementando el tratamiento médico. Este sería un poco la base de este programa EduPar, ¿no? Que, como veis abajo, lo que pretende esencialmente es mejorar la calidad de vida y esto se consigue, pues, sobre todo a través de mejorar la comprensión sobre la enfermedad. ¿Esto cómo lo sé? Pues bueno, en primer lugar teniendo más información, pero al tanto que la información no tiene que ser indiscriminada, ni todas las personas necesitan la misma información. Esto lo hemos hablado muchas veces con Antonio, ¿no? Que algunas veces es mejor dar una información básica, sobre todo enseñar al paciente a ser crítico y a saber buscar la información que le conviene. No a todos los pacientes les conviene la misma información. Hay pacientes que no quieren saber mucho y me lo dicen. Y luego, bueno, esto hay que respetarlo, ¿no? Entonces es a través de la comprensión, mejorar el manejo y mejorar la adaptación, pues que podemos adaptarnos mejor a esta enfermedad. Y a partir de ahí se generan los 7 componentes claves que constituyen el programa, que son, el primero, enseñar a buscar información. Segundo, enseñar a autovalorarnos, es decir, si me pasa algo, ¿qué quiere decir? Es importante, ¿no? Tiene que ver con la enfermedad. ¿Cómo registrar cosas buenas que me pasan, cosas malas? Se les enseña a promover la salud y el placer. A veces la salud y el placer no va de la mano de la enfermedad. Parece que cuando estamos enfermos ya no tenemos derecho al placer. Y a partir de ahí, pues es una parte de este programa que también se entrena y se enseña. También se enseña pues, a manejar este estrés que hemos dicho que provoca la enfermedad de Parkinson, ¿no? Cuando estoy en una situación estresante, ¿cómo manejarlo para que no me desmonte y no me quede chocado en medio de la tienda o donde sea? Enseñamos a manejar la ansiedad y la depresión, a detectarla, a saberla diferenciar sobre si estamos ante una reacción normal frente al problema que tenemos o si realmente tenemos un trastorno depresivo o ansioso que requiere un tratamiento. Y también se promociona la competencia social. La competencia social quiere decir que se enseña al paciente a saber comunicarse frente a su enfermedad de Parkinson, saberlo comunicar y decir que lo padece, y también para hacerlo competente frente a los médicos y poder formar parte del equipo de decisión que debe tratar su enfermedad de Parkinson. Pensamos que el paciente debe formar parte de las decisiones que se toman frente a su tratamiento, ¿no? Y también el familiar, si así lo desea el paciente. Tiene que ser un equipo que decide si operamos al paciente, si empezamos de nuevo con la Europa, y el paciente tiene que tener la información suficiente para tener su opinión, que realmente, pues bueno, pensamos que puede ser muy válida.
Finalmente, pues bueno, se habla sobre las redes de soporte social que se aplican, pues dependiendo de la población, se estudian y se dan para que el paciente pueda acceder a recursos sociales que le pueden ayudar a manejar mejor esta enfermedad. Estos son los diferentes países que participamos, bueno, estos son los componentes claves. Y este es bueno, un estudio que hicimos aplicando este programa desde los diferentes países, que de hecho los resultados lo que demuestran es que los pacientes mejoran su capacidad de integración social. Los resultados muestran que el programa es factible. La mayoría de pacientes vivieron el programa como positivo. Según los pacientes, tanto la información como el intercambio de experiencias entre sus compañeros había sido útil. Después de cada sesión mirábamos los cambios del estado de ánimo y el estado de ánimo mejoraba. Y después del programa los pacientes mostraron una reducción de los problemas psicosociales relacionados con la enfermedad. Y este estudio pues, indicó esto, que la educación del paciente puede ser útil para la gente afectada por enfermedades crónicas. Como conclusiones, diríamos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad plurisintomática con limitaciones en el tratamiento médico y quirúrgico y que por tanto el tratamiento interdisciplinario del afectado y de su familia se impone. Los pacientes manifiestan satisfacción tras la realización de las terapias complementarias, aparte del apoyo que hemos visto de numerosas publicaciones que cada vez están saliendo más, que dan apoyo a este tipo de terapias, y que organismos como de Inglaterra, que ha hecho las guías estas, la recomiendan al 100% de los pacientes. Bueno, yo creo que esto ya está bien. Yo creo que no quería decir nada más. Muchas gracias. Bueno, ahora llega el momento de que podemos preguntar libremente dudas que tenemos y todo lo que queramos. Seguro que Ángel, nuestra doctora, nos orientará. Yo creo que me he pasado un poco de rato, a lo mejor estaré cansado ya. Sí. Gracias. Yo quería comentarle, mi marido sale de Parkinson y él está, hay ratos que está muy bien, muy bien. Y de golpe, a los 2-3 minutos se queda, pero es igual que la semana de la meditación. O sea, ¿usted cree que no es una fluctuación o no? No lo sé, porque es que a veces sí, y otras veces pues no. Y es que es eso lo que nos tiene. Pues ahora desde que le han puesto los parches, pues está muy bien, está bastante bien. Pero bueno, hay días que cae, pero ahí está el señor Antonio, que lo puede decir, que me lo tienen que traer a casa y todo.